Se lee honrando al Padre, al Hijo en comunión con su Santo Espíritu. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó. ¿Qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este servicio de oración y estudio bíblico, Padre. Te pido, oh Dios de la gloria, me dejes de nuevo de tu palabra, que pueda, Señor amado, poderla explicar, Señor, conforme a tu Espíritu Santo quiera, Padre. Vengo yo para que seas tú hablando en nuestros corazones, Padre. Pongo, Señor amado, cada mente cautiva a la obediencia de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Que tu palabra, Señor, sea sustento, alimento a nuestra vida espiritual. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Dice la palabra del Señor que hay una comisión, pero lo que yo hoy leí, y por eso enfaticé en el 14, que dice: finalmente, esto Jesús lo hizo ya que se iba a ir con el Padre. Y les dio una orden a los que andaban con él, y les dijo, más bien les reclamó. ¿Qué es un reproche? Un reclamo, ¿verdad? Y les dijo, les reclamó porque eran incrédulos. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia? Y Dios dice en su palabra que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Amén. Por eso decía, si hubiera venido en la hermana, Dios lo hubiera sanado. Amén. La otra vez, el Señor me dijo que ella le... Hay un teléfono sonando. Que ella le había dicho al Señor, that's yours, que al Señor le había dicho a ella, yo me quiero morir. ¿Se recuerda? Que ella se quería morir en el servicio. Y entonces el Señor me dice, ora por ella. Y en ese momento ella fue sana aquí. De hecho, fue un servicio que se hizo aquí. Entonces, muchos de nosotros sabemos a dónde ir, pero no corremos a Él. Y dice la palabra del Señor, Él nos reprocha algo, y es nuestra incredulidad. Y ahí la incredulidad que ellos tenían era que Jesús ya se les había aparecido, porque ya en este momento Él ya había sido resucitado al tercer día, ya andaba con ellos. Y le dice que había dureza en su corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces estaban como Tomás, que decía, hasta no ver, no creer. A ver, deja que yo meta mis dedos en tu costado, a ver, deja que yo meta mis dedos en tus llagas, entonces voy a creer que eres tú. Y hay muchas personas que no tienen fe, que necesitan tener un encuentro personal con Dios, que dicen, no, pues es que esa religión, y nosotros no ofrecemos una religión. Nosotros lo que ofrecemos es salvación. Amén. Porque en la palabra de Dios está estipulado que hombre muera una sola vez y después el juicio. Y lo que nos enseñan en la iglesia católica, donde yo fui una de las personas encargadas de la iglesia, porque la que era encargada después del sacerdote era mi madrina. Entonces yo sé de lo que hablo. Y lo que ahí te enseñan es que haces el novenario y vas a sacar el alma del purgatorio. Te puedes estar portando mal, lo más mal que tú quieras, y en el momento que te mueres, nomás con un novenario te van a sacar. Y no es cierto, dice el Señor, que Él quiere que vivamos una vida apartada del mal, porque en el día que nos moramos, Él nos va a poner en un juicio, a ver a dónde nos toca ir, porque dice que nos va a pagar conforme a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, si anduvimos haciendo lo que quisimos con el cuerpo y pensando que nos íbamos a ir con Dios, eso es en realidad engañarnos a nosotros mismos, porque aún nosotros lo sabemos. Cuando uno se porta mal, ¿por qué no dices lo que estás haciendo? Porque sabes que está mal. Entonces, cuando te estás portando mal y no dices, no, es que yo no creo que sea algo mal, entonces, ¿por qué no lo platicas? Porque en realidad sí lo sabes que está mal. Dice la palabra del Señor. Vamos a Hechos 13:47. Gloria al Señor.
Hechos 13:47. Hay un llamado a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Y yo sé que a muchos se les da como espontáneo. Yo soy como que más de enseñar. Hay gente que tiene la evangelización. Y aunque yo no tengo eso de la evangelización, hago mi mejor esfuerzo en predicar sobre la evangelización para las almas nuevas. Y la hermana Blanca, ella es buena en eso. Y yo le pido a Dios, Señor, dame lo que ella tiene. Y ella le pide a Dios, Señor, que yo pueda predicar como la pastora. Entonces estamos pidiéndole a Dios, ella lo que... y yo lo que ella tiene, porque dice que es hermoso ser ganadores de almas. Entonces dicen Hechos 13:47, gloria al Señor, porque así nos ha mandado el Señor. ¿Quién nos manda? Dios, el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Entonces, cuando Dios nos pone almas nuevas enfrente, ¿qué se le tiene que predicar? La salvación. Porque yo les he dicho esto, que el Señor nos ha puesto en un valle de sombra de muerte, pero no tenemos que tener mal alguno. Pero también hay un momento donde Dios nos rodea de gente que necesita vida. Y te dice, ¿vivirán estos huesos? Y dice, no, hombre, esa gente no cambia ni con nada. Y Dios dice, hazlo, hijo de hombre, sopla sobre estos huesos y decidle palabra de Jehová. ¿Y qué es lo que cambia al hombre? ¿Qué es lo que cambia a la mujer? La palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos al Evangelio, ¿por qué vinimos al Evangelio? Porque escuchamos la palabra. Por la palabra de Dios. Pero muchas veces hay iglesias que no hablan palabra de Dios. Y Dios dice, yo quiero que se escuche lo que yo quiero decir a mi pueblo, no lo que una persona con sus emociones quiere expresar. Dice la palabra del Señor que nos ha puesto como luz a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las personas que están apartadas. En un momento de la vida, nosotros fuimos gentiles. En un momento de la vida, yo era bien católica. Yo me sé el credo, el Padre Nuestro, el Ave María. Yo hacía los novenarios, porque mi madrina era encargada. Ella no metía a sus hijas tanto a la religión, pero yo estaba con ella metida en la religión, haciendo las cosas estas para el Día de la Cruz, para el 12 de diciembre, que las aldeanas, que las pastoras y todo eso. Y nunca en mi vida me imaginé que iba a acabar siendo pastora de verdad, porque estaba haciendo cosas en mi ignorancia, creyendo que yo me estaba acercando a Dios, pero en realidad dice la palabra del Señor que el que se postra delante de un ídolo es abominación a Dios, y esa persona está siendo maldecida por Dios. Y eso uno no lo sabe hasta que lo lee en la Biblia. Y yo decía, ¿cómo? Porque me recuerdo que la que me evangelizaba, cuando yo tenía 13, 12 años, que me hablaba de Dios, me decía el libro de Éxodo 20, que Éxodo 20 son los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no cambian, aunque nuestra Biblia dice, pues tiene su Biblia cristiana y la Biblia católica, es lo mismo, nomás que la Biblia católica dice groserías. Sí. Y dice que son unos, porque creen en esas cosas, pero no se lo leen, le dan una información en un papelito para que lo lean ahí, lo que tienen que rezar, lo que tienen que decir, pero no les dicen, lean de la Biblia lo que dice la Biblia. Porque la Biblia católica también dice lo mismo. Vamos ahí a Éxodo 20. Porque muchas veces nosotros necesitamos leer la palabra de Dios para que la palabra sea revelada a nosotros. Éxodo 20. Éxodo 20, gloria al Señor. Y ahí miramos en el encabezado del Éxodo 20 los mandamientos. Los mandamientos que todos no los sabemos, pero nosotros nomás no sabemos: no robarás, no levantarás falsos testimonios, no mentirás, no esto, no el otro, pero no sabemos el primer mandamiento más importante. Y dice en el 21, y habló Dios todas esas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí viene el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna. Por eso hay gente que dice, bueno, no
no hay ninguna imagen, entonces ¿a quién me le hinco? A nadie, porque dice Dios que no puedes hacer eso. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres y los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, una persona que tiene ídolos, como mi mamá tenía uno en específico que era San Judas Tadeo. Entonces, eso era algo como que te lo inculca tu mamá. Oh, ahí está una estampita de fulanito, fulanita de tal. Es milagrosa. Entonces, tú tienes eso dentro de ti como, ¿qué? Entonces, lo que estoy haciendo está mal. Y sí está mal. Porque dice el Señor que la maldición de Dios es tan grande sobre la persona que tiene ídolos, que alcanza a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a tus bisnietos. 4 generaciones son malditas porque nosotros nos estemos persinando delante de una imagen, que nos estemos postrando delante de ella. Y esta Biblia no está truqueada. Esta Biblia es una Biblia que está completa, que tanto la pueden leer en cualquier versión que quieran la gente mirar, y es lo mismo. Dice la palabra del Señor que no nos podemos hacer imágenes, ni ninguna semejanza. Y dice, una persona me dijo, pastora, pero es que nosotros le pedimos a María porque María, cuando le dijo Jesús, haz el vino, Él lo hizo. Dice, por eso, si yo le pido a ella le va a pedir a Él y va a hacer lo que yo digo. Queremos manipular a Dios. Y Dios no es cierto. Cuando Jesús, ese fue su primer milagro, y le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. No era el tiempo de que Jesús hiciera el milagro, pero ella sabía que tenía un hijo que era de Dios y quería exhibir, que vean que yo tengo un hijo que hace milagros. Pero el Señor Jesús la reprendió. Le dijo, ¿qué tienes conmigo? No le contestó, oh sí mamá, espérate, ahí voy ya. No, le dijo, ¿qué tienes conmigo? Cuando la gente reza, ¿qué dice? Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces, cuando le estás diciendo eso, le estás pidiendo a Dios que salve a María, a la que tú le estás pidiendo que te salve a ti. Eso no hace sentido. Porque eso le dijo el ángel, pero cuando iba a tener a Jesús. Ajá, a eso se refiere. Salve, favorecida, porque iba a tener un hijo de Dios, pero no le estaba diciendo Dios te salve María. Entonces, nosotros podemos estarle pidiendo a Dios que salve a María. María, es cierto que tuvo poder, pero el mismo poder que ustedes y yo podemos tener. Amén. El de sanar, de liberar, de romper cadenas, porque en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y estaban los 120 en el día que estaban esperando la venida del Espíritu Santo, María estaba con sus hijos y estaba con los apóstoles en el lugar donde estaban esperando la presencia de Dios. Amén. Entonces ella recibió poder, pero el mismo poder que tú y yo podemos tener. Yo no fui la mamá de Jesús, pero tengo el Espíritu Santo. Amén. Y tengo el poder que ella pudo tener, porque el Espíritu Santo llegó y llenó mi vida, al igual que los que estamos aquí. Entonces tú puedes hacer milagros, no porque seas la mamá o el hermano, es porque Dios vive dentro de ti, porque el Espíritu Santo te llenó. Entonces me decía un pastor, que fue el pastor que me ungió como pastora, me decía, Maribel, entiende esto, porque yo le decía eso, pero es que los ídolos pues sí hacen milagros, porque uno le pide y es que es así, te dicen, ¿sabes qué? Este es milagroso, me hizo este milagro, y tú comienzas a pedirle, ay, si dice que tiene poder, pues yo lo tengo que creer. A mi milagro, te voy a comprar esto, te voy a comprar. En el momento que tú le das algo, tú ya hiciste un pacto con esa imagen. Entonces hay gente que está pactada así porque le creyó a esa imagen y se tiene que romper eso. Pero al que tú ya te invertiste como en hacerle un altar, en lucecitas, en todo eso, tú le crees a esa imagen porque estás invirtiendo en esa imagen. Entonces estás siendo maldecido, maldecida por Dios porque estás rindiendo culto a algo que no es Él.
Porque el que murió por nosotros en la cruz del Calvario no fue María, no fue José, no fue ninguna persona que fue buena aquí en la tierra y que fue canonizada. No, fue Jesús. Quien murió por nosotros fue Jesús. Y el camino, la verdad y la vida es Jesús. Amén. No hay nadie que va a ir delante de Dios para la eternidad si no es a través de Jesús. Amén. Entonces me decía mi pastor que si nosotros creemos en una piedra tirada en el piso que nos va a hacer el milagro, no lo va a hacer. No por la piedra, sino por la fe. Porque dice la palabra del Señor que Él nos dio fe. Y lo que hace los milagros no es las cosas, no es la imagen, no es tu amuleto de la suerte, no es la herradura, no son los ajos, no es nada de eso. Es tu fe. Es tu fe. Tú lo crees, lo recibes. Lo único malo de ahí, que no te vas a salvar. Que sí puedes recibir los milagros, pero no porque eso sea poderoso, sino que porque la fe que Dios te dio, la estás usando poniéndola en un lugar equivocado. Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos al libro de Mateo 5:15. Gloria al Señor. Mateo 5:15. Dice la palabra: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Miren, ¿a qué se refiere eso? Ok, si esa luz que está ahí arriba la pusiéramos abajo, ¿iluminaría todo lo del cuarto? No. Solo abajo. Y no estaríamos todos iluminados. Y lo que Dios dice, lo que tú ya tienes, compártelo. Levántate y dilo. Ilumina el entendimiento de tus hermanos, de tus hermanas. Que lo que tú has creído es verdad porque está en la Biblia. Porque dice que no puedes seguir escondiendo esa luz. No lo puedes hacer. Yo recuerdo, ¿verdad? Que, bueno, a veces siento feo, ¿verdad? Siempre compartir sobre mi familia, porque dirán, pues esta no quiere hablar de otros. Pues es mi ejemplo, es mi vida, también es mi pasado, es mi historia. Que yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, ma, su virgencita no tiene poder. Y mi mamá me dijo que yo era como un calcetín que me había volteado al revés. Que ellos no me habían inculcado esa religión. Y yo le decía, es que no es religión, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Y mucha gente piensa como lo del pescado, de la historia del pescado, que es que me dijo, y ni saben por qué le cortaron la cola. Que la joven, ¿verdad? La historia del pescado, que se las voy a volver a contar para que sepan de qué estoy hablando, le pregunta a su esposo, oye, ¿por qué le cortas la cola al pescado? Porque así lo cocina mi mamá, pero es que a mí me gusta que esté entero. No, es que así lo cocina mi mamá, sin el pedazo de la cola. Entonces, la muchacha un día va a la casa de la mamá y le pregunta, mamá, ¿por qué le quitas la cola al pescado? Yo aprendí que tú así haces el pescado, yo le corto la cola y mi esposo me está preguntando por qué se la corto. Dice, pues mija, yo no sé. Yo sí miraba que mi mamá hacía eso. Y un día la muchacha va a la casa de la abuelita y le dice, abuelita, ¿por qué le cortan la cola al pescado para cocinarlo? ¿Hay algún secreto en eso? Y la abuelita se empieza a reír. Y le dice, ay, mija, es que en ese tiempo éramos bien pobres y teníamos un sartencito bien chiquito donde el pescado entero no entraba. Entonces, muchas veces nosotros estamos creyendo algo que ni siquiera le consta a la primera persona que lo comenzó a hacer. Solamente porque me dijeron que mi abuelito, que mi tío, que mi primo, que mi mamá, que mi papá cree así, yo lo voy a hacer así. Pero si nos vamos a lo que Dios dice, y no importa la Biblia que leamos, Dios dice lo mismo. ¿Quiere que le lea en la Biblia católica el Éxodo? ¿Lo tiene? Sí, dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios,
Soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Aleluya. Que dice que vamos a estar pidiendo, Él nos va a estar pidiendo cuentas a nosotros por lo que mi abuelita hizo, por lo que mi mamá hizo y aún mi tatarabuela. Por eso cuando venimos a Cristo, Señor, rompe las maldiciones generacionales. Señor, yo te amo a ti, te adoro solamente a ti. No me castigues por lo que hicieron mis abuelos. Yo me arrepiento, te pido perdón por ellos, pero por favor, que esa maldición no llegue a mí. Ni a tus hijos, ni a tus nietos, porque sería como tu tercera generación hacia abajo. Y a veces no lo entendemos y está en la Biblia, que estamos siendo maldecidos. ¿Por qué? Por adorar imágenes, por no poner a Dios en su trono, en que Él es Dios y que Él envió a Jesús a la cruz a morir por nosotros en el Calvario. No fue nadie más que tomó nuestro lugar ahí, fue Jesús. Y dice la palabra del Señor que el único que intercede, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. No hay nadie más. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo cuando me iba a confesar, porque pues para hacer la primera comunión tenía que confesarme, y me mandaban a confesarme, y que 10 Padre Nuestro, y que 10 Ave Marías, y que te le vas a hincar y un montón de santos, y ahora me pongo a pensar, digo, Dios mío, ¿cómo estaba de mal? Porque, en serio, yo lo hacía. Bueno, me imagino cómo se siente usted, ¿verdad? Que era monja. Que estaba más equivocada que yo. Es que ya cuando uno lee la Biblia y se da cuenta de lo que hizo, porque queríamos acercarnos a Dios de alguna manera y estábamos buscándolo equivocadamente. Pero Dios conoce eso y nos acercó. Porque hay mucha gente que es bien difícil de evangelizarle porque son bien devotos a sus ídolos. Pero una vez que leen la Biblia, se dan cuenta que era mentira, que siempre estuvieran engañados. Yo doy ese testimonio porque mi mamá, yo les dije eso, cuando mi mamá se casó con mi papá, la familia de parte de mi mamá pues es una gente bien acomodada económicamente. Entonces, cuando mi mamá se casó con mi papá, le dieron herencia a mi mamá en vida. O sea, se casó y le dieron su herencia a mi mamá. Entonces, cuando se casó, ¿verdad? Le dieron una medalla así de estilo narco allá en México, así, un medallón así. Con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y con la Virgen María. Para mi mamá eso era la cosa más bonita. Porque pues era el recuerdo de sus papás y un medallón así, pues imagínense, le vuela en la cabeza a uno con eso. Pero llegó a los caminos de Dios y ella todavía idolatrando a esos ídolos, porque es una maldición que se va pasando. Y ahora mi abuelita ya confesó a Cristo, ya se arrepintió de ser idólatra, pero igual en el tiempo que nosotros comenzamos a ser cristianos, toda mi familia estaba en contra. Incluso mi mamá prácticamente nos corría de la casa por ser cristianos. Y ahora le sirve a Dios, aleluya. Pero cuando le decíamos a mi mamá que Cristo era poderoso, que era misericordioso, que Él nos amaba, que Él no quería que idolatráramos imágenes, le decíamos a unas hermanas, mi mamá no nos quiere escuchar a nosotros. Vaya a la casa y evangelícela. Pues le teníamos miedo a mi mamá. Y entonces mi mamá miraba que las hermanas venían cruzando allá la cerca, que ya venían para acá. Y como no le daba tiempo de correr, se acostaba en el sillón y se hacía la dormida. Estaba dormida. Según, dígale a los hermanos que estoy dormida. Y pasó el tiempo así, hasta que ella tuvo un sueño. Dios trató con ella y le dijo que se iba a quedar. Ella empezó a mirar que el mundo se estaba perdiendo, que había terremotos, que la tierra se estaba moviendo. Y ella miró a Magali, a Luis y a mí, que íbamos caminando y que dice que pasamos, no sabe ni cómo, un vacío, y que del otro lado, donde ella quería entrar, no podía porque había un espacio abierto
donde los de allá no podían pasar para acá, ni los de aquí para allá. Y dice que cuando ella trataba de acercarse, ella miraba a Satanás, que ella trataba de caminar y que le puchaba un botón y que mi mamá caía al piso y que se quería parar y otra vez caía al piso. Y nosotros siempre le estuvimos evangelizando y ese día se despertó bien temprano y dice, oigan, ¿a qué hora es el servicio hoy? El servicio es a las 10. No, pues la señora ya estaba sentada, arregladita para irse al servicio y nadie estaba listo y ella ya estaba lista. Dios trató con ella y pues de convencerse a irse a la iglesia, eso fue el momento que se convirtió de ir a la iglesia. Pasaron los años, ella solamente escuchaba y en el momento que de verdad entregó su vida a Dios, porque yo creo que deshacerte de algo que simboliza tu familia es algo difícil. Entonces, un día estuvo una predicación bien fuerte contra la idolatría y ella decidió no tener esa maldición, porque es una maldición guardar una imagen. Entonces, porque hay gente que dice, ay no, ¿y qué tal que si me va a ir mal? Oye, es una imagen, no tiene poder. Y ella guardaba esa imagen, no solamente que le iba a ir mal, sino que pues costaba mucho dinero. Entonces, ella estaba pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y ese día que predicaron de eso, ella la sacó. Era tanto que amaba esa cosa porque era pues algo de su familia, algo que representaba su matrimonio, porque se recordaba todo eso. Entonces para ella era algo bien importante y que la cargaba en la bolsa. Y en ese momento dijo que ella se arrepentía de ser idólatra. Y esa cosa le pegaban con el martillo y las imágenes estaban como salidas hacia afuera y no se metían. No le hacían nada a la imagen porque era oro puro. Y en ese momento se quebró la maldición en mi familia y muchos de mis hermanos comenzaron a aceptar a Cristo. Cuando nosotros rompemos con esa maldición, nuestros hijos comienzan a ser libres. A veces no lo entendemos y a veces quizás no es algo ni tan grande que nosotros tenemos que tomar la decisión, pero el enemigo nos está bloqueando para que la bendición no fluya. Estaba testificando el otro día, el hermano Pedro, cuando él se convirtió a Cristo, dice que en la iglesia, cuando él comenzó a ir a los servicios, que el pastor nunca le dijo, deje esto, deje el otro, nada. Dice, le dijo él, oiga, pues yo tengo una virgen allá afuera de la casa del rancho, que le hizo un monumento a la virgen. Y dice que le dijo, hermano, lea la Biblia. Porque la gente piensa como, oh, la tiene en contra de mí, lo está diciendo por mí. No, lee la Biblia, ahí está. ¿Quieres maldición o quieres bendición para tu casa? Ahí está. Y dice que un día se decidió, dice, hoy voy a tumbar la virgen de allí. Porque es una imagen, que es maldición. Y dice que se levantó y que dice que le iba a tumbar. Y dijo que iba a ir su esposa diciendo, no. Todavía tenía miedo. Dice, tú no vengas, si me van a maldecir, que sea a mí. Y él fue y tumbó la imagen. Y de ese tiempo, pues, ellos han crecido espiritualmente. El Señor los ha bendecido espiritualmente y lo podemos mirar. Es algo que se rompe y comienzas a solamente poner a Jesús en el trono de tu corazón, a nadie más. Y eso trae consecuencias positivas, no negativas. Amén. Vamos a Romanos 1:16. Gloria al Señor. Romanos 1:16. Dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estaba hablando, no me avergüenzo. Yo voy a seguir hablando de lo que está escrito. Yo no me avergüenzo. Yo sé que lo que estoy hablando es para salvación. Porque muchas veces, pues yo ya me sé esa prédica. Yo ya me sé lo que está diciendo. Es más, ya sé lo que van a decir. Quizás personalmente nosotros no lo sabemos, pero hay más personas, quizás hasta en las redes sociales, que no saben esto. Y que todavía necesitan aprender. Y ya no hay quienes evangelicen, quienes hablen la verdad de por qué. Porque un día me preguntaron esto cuando estaba en el seminario yendo para estudiar para pastor y me preguntaron, ¿y tú por qué crees que la religión cristiana es la verdadera?
y todos los que estábamos estudiando para pastores calladitos. Porque muchas veces la gente solamente hace cosas porque me dijeron. Y yo le dije, yo era paralítica y a mí Dios me sanó. Él me habló. Me dijo, yo quiero que vayas y prediques mi evangelio, mi palabra. Y Él no miente. Él me sanó en ese momento y yo quiero aprender para poder dar lo que Él quiere que yo dé. Y yo le dije, yo he comprendido que no es religión, que esto es verdad. Que un día el Señor va a venir por mí. Y empecé a decirle mi experiencia de lo que es Dios para mí, de los milagros, de los prodigios, de las sanidades, de las liberaciones. Le digo, lo único que necesito es el papelito para California, para que miren que estudié. Pero yo ya creo en el Señor con todo mi corazón. No estoy aquí para creer, yo ya creo, por eso estoy aquí. Y todos se quedaron así como, oh my God. Y nadie tenía respuesta y a mí me fluían. Creo que contesté por todos. Porque de verdad, cuando tú entiendes que no es religión, que esto es palabra de Dios, no sé cómo explicarlo, pero hay algo dentro de ti que no te puedes callar. Porque lo que Dios quiere es eso, que nos preparemos para servirle con excelencia, para poder nosotros presentar defensa de por qué creemos en lo que creemos. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. Va a haber personas que te van a tirar de loco, de loca, pero dile, lean la Biblia. Cualquier Biblia que tengas, léela. Y tú vas a mirar que lo que te digo es verdad. Estábamos hablando ayer con mi papá sobre mi abuelo. Y mi abuelo, él era católico, pero él tenía una Biblia, ay papá, como por acá de grande, así, de pasta dura. Y él no leía los salmos, los proverbios. Dice, güera, ven, siéntate aquí. Porque ellos sí eran católicos de que estaban haciendo las cosas así como al 100%. Y que ellos pagaban para que los curas vinieran a hacer misa y todo eso. Entonces, mi abuelo sí leía la Biblia, pero una cosa es leer la Biblia y otra cosa es tener la revelación de la palabra de Dios. Entonces, me acuerdo que mi abuelo me decía, ven, siéntate aquí. Y decía, ¿y qué fue lo que te leí? Y tú como que, ay, ya estoy haciendo mucho con estar sentada, también quería que estuvieras oyendo. Y decía, no, ¿oíste? ¿Qué es lo que te dije? Ay, abuelo, te estaba hablando de Salomón. Y yo, ay, abuelo, pues lo puedes leer otra vez. Y nos agarraba con la Biblia y nos daba en la cabeza. Así que él nos ponía a que nosotros pusiéramos atención en lo que es la palabra de Dios. Yo no sé dónde se encuentra mi abuelo, porque pues todos sabemos que en el cielo va a haber sorpresas. Porque va a haber gente que si a él no le hablaron de Dios y si él trataba de llevar su religión, a lo mejor sea salvo. Porque no hubo quien le predicara. Pero si hubo alguien que le dijera arrepiéntese, no se ande persinando, no ande idolatrando nada, porque eso no le agrada a Dios, no lo sé. Pero lo que sí sé es que mi abuelo leía la Biblia todos los días. Pero una cosa es leer solamente una parte y otra cosa es leer toda la Biblia. Y leer lo que Dios espera de nosotros. Vamos a Salmo 105.1. Gloria a Dios. 105.1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Es una invitación que hace el rey David a su pueblo y le dice, levántense, alaben a Dios y no se callen. En todos los pueblos hablen y den a conocer quién es su Dios. David era un rey. A veces yo digo, cuando estamos en los servicios, digo, hermanos, aplaudan, hermanos, canten, aquí está Dios, porque la palabra de Dios dice que el único autor del libro que se hace presente cuando es leído su libro es Dios. Cuando nosotros comenzamos a leer su palabra, es como, wow, es como, no es una historia, es como que dice, oh my God, yo no sabía eso. O aún incluso cuando ya alguien predicó sobre eso y ya sabes lo que va a decir, de repente te llega una revelación de la palabra y dices, wow. Y es porque no lo miraste de ese punto, pero Dios está presente y te está dando a comer palabra de Dios y lo estás entendiendo. Pero aquí dice
que no solo invoquemos su nombre, sino que demos a conocer a Él a través de nuestras obras. Y vamos a terminar con Romanos 10:17. Y es un versículo que yo les dije al principio, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es lo que dice Romanos 10:17. Y es verdad, nosotros no hubiéramos venido al Evangelio si alguien no se hubiera tomado el tiempo de evangelizarnos. Incluso ustedes no estuvieran aquí si la hermana Blanca se hubiera rendido de evangelizar a la hermana Aida. Y me decía, ay, es que está difícil esta mujer. Y yo me acuerdo y decía, no, pues hermana, si Dios se la puso, enséñela. Y poco a poco, y podemos mirar los frutos que con una persona que evangelices pueden llegar más almas al conocimiento de la verdad de Cristo. Amén. Quitar la venda espiritual que por años la traíamos porque nos dijeron y que es que mi mamá era devota a eso, mi papá creía en esto. Y yo ahora escucho a mi papá cuando hasta le ayuda a mi mamá a dar testimonio, que le dijo a una vecina que un día llegó a la casa de mi mamá y le decía, porque mi papá no se convirtió hasta apenas, ¿verdad? Apenas el año pasado. Mi mamá lleva más tiempo en el evangelio que mi papá. Entonces, le estaba diciendo a la vecina, no hombre, si viera los milagros que Dios hace, es que Dios no es religión, Él sigue vivo, Él es todopoderoso. Oh my God, yo siento tan bonito en mi corazón que Dios haya cambiado a mi papá.